Bitcoin acaba de borrar casi $500 millones desde sus máximos, y casi nadie está mirando lo que de verdad importa. En apenas 7 meses, la mayor criptomoneda del mundo ha perdido más del 40% de su valor. Pánico, titulares de catástrofe y la palabra burbuja otra vez por todas partes. Pero aquí está el giro que casi nadie cuenta: mientras el precio se hunde, Bitcoin está ganando, en silencio, la mayor batalla de toda su historia. Y no es en los mercados, es en Washington. No te vayas, porque entender esto te cambia la forma de mirar el dinero. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas: por qué Bitcoin se está desplomando, qué es exactamente y por qué te afecta aunque no tengas ni un euro en cripto, y la pregunta que hoy divide a todo el mercado. Pongamos cifras. En octubre de 2025 Bitcoin tocó su máximo histórico, $126.000. Hoy, finales de mayo de 2026, cotiza alrededor de los 73.000. Eso es una caída de más del 40% desde lo más alto. Cientos de miles de millones de dólares evaporados en cuestión de meses. Y si miras el gráfico de los últimos años, ves el patrón de siempre: una subida vertical, eufórica, hasta los 126.000, y luego una corrección brutal. Bitcoin nunca sube en línea recta. Para que te hagas una idea, hace exactamente un año, Bitcoin valía unos $109.000. Hoy vale más de 36.000 menos. Quien compró en máximos lleva meses en rojo. ¿Y por qué cae justo ahora? Por 3 motivos: los fondos cotizados de Bitcoin llevan días sacando dinero sin parar, los tipos de interés altos restan atractivo al riesgo, y la tensión geopolítica está espantando al dinero especulativo. En solo 6 días seguidos, los grandes fondos han retirado casi todo el dinero que había entrado en Bitcoin en todo el año. Cuando el dinero institucional huye, el precio lo nota de golpe. Pero antes de seguir, retrocedamos. Porque para entender por qué esto importa, primero hay que responder una pregunta básica: ¿qué es exactamente Bitcoin? Bitcoin es dinero digital. Pero con una diferencia clave: no lo controla ningún banco, ningún gobierno y ninguna empresa. Funciona sobre una red de miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. Nadie puede imprimir más Bitcoins a voluntad, como si ocurre con los euros o los dólares. Y esa es su gran promesa: un dinero que ningún político puede devaluar imprimiendo más. De hecho, solo existirán 21 millones de Bitcoins. Jamás habrá uno más. Es una escasez escrita en código, imposible de cambiar. Por eso muchos lo llaman el oro digital. Y cada cierto tiempo, aproximadamente cada 4 años, la creación de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Es lo que se llama el halving: cada vez se fabrican menos, lo que aumenta aún más esa escasez. ¿Y quién garantiza que nadie haga trampas? Una tecnología llamada blockchain, una especie de libro de cuentas público que copian miles de ordenadores a la vez. Falsificarlo exigiría engañar a casi toda la red al mismo tiempo, en la práctica imposible. Vale. Pero entonces, ¿cómo llegó algo tan volátil a valer $126.000? La respuesta tiene un nombre: Wall Street. Durante años comprar Bitcoin era complicado y daba miedo. Pero entonces llegaron los ETF al contado, fondos cotizados que te dejan invertir en Bitcoin desde tu banco de siempre, igual que comprarías acciones de cualquier empresa. El resultado fue brutal: a finales de 2025, los fondos cotizados y las empresas ya acumulaban alrededor del 12% de todos los Bitcoins que existen. El dinero institucional entró de lleno. ¿Y quién compra Bitcoin hoy? Ya no son 4 entusiastas de Internet. Son gestoras gigantes, empresas que lo guardan en su tesorería en lugar de efectivo, e incluso algunos estados que empiezan a acumularlo como reserva. Para verlo en perspectiva, Bitcoin vale hoy más de $1 billón. Más que cualquier otra criptomoneda, y muchísimo más que la segunda, Ethereum. Junta las 2 ideas y entiendes la tesis: una escasez absoluta, como la del oro, combinada con una adopción cada vez mayor por parte de los más grandes. Esa es la historia que disparó el precio. Y ahora sí, llegamos a lo que de verdad importa y casi nadie está mirando, tapado por el ruido de la caída del precio. En mayo de 2026, Estados Unidos ha dado el mayor paso de su historia para regular las criptomonedas. Se llama la Clarity Act, y es la primera gran ley que pone reglas claras a todo el sector. El 14 de mayo, el Comité Bancario del Senado la sacó adelante con 15 votos a favor y 9 en contra. Y atención, con apoyo de los 2 partidos, algo rarísimo hoy en Washington. ¿Y qué hace esta ley? Por fin aclara quién manda, reparte el control entre los 2 grandes reguladores financieros, fija reglas claras para las plataformas, y mete de lleno a las criptomonedas en las normas contra el fraude y el blanqueo. Y esto es enorme. Porque lo que más frenaba a bancos y grandes fondos no era el precio, era el miedo legal. Con reglas claras, el dinero serio pierde su mayor excusa para quedarse fuera. Eso sí, con los pies en la tierra, todavía no es ley. Aún tiene que pasar el Pleno del Senado y reconciliarse con la versión de la Cámara de Representantes.
El camino no está terminado. Pero ahora viene la parte que los entusiastas de las cripto suelen esquivar. Porque Bitcoin está muy lejos de ser una apuesta segura, y sus riesgos son enormes. El primero y más obvio, la volatilidad. Esto que estás viendo ahora, una caída de más del 40%, en Bitcoin es casi rutina. En ciclos pasados llegó a desplomarse más de un 80% desde sus máximos. Pero hay más riesgos que casi nadie menciona. La regulación todavía puede torcerse en su contra, no produce absolutamente nada, y en cada caída arrastra a miles de pequeños inversores que compraron arriba por pura euforia. Y este punto es clave: a diferencia de una empresa, Bitcoin no fabrica nada, no vende nada y no reparte beneficios. No genera ni un euro de flujo de caja. Vale exactamente lo que el siguiente esté dispuesto a pagar por él. Y las salidas de dinero de estos días lo demuestran sin piedad. El mismo dinero institucional que lo impulsó hacia arriba también puede huir en estampida, y hacerlo caer igual de rápido. Es más, ni siquiera esa nueva ley llega sin oposición. Grupos policiales advierten de que facilita el uso para actividades ilegales, y grandes sindicatos temen que meter las cripto en los planes de pensiones ponga en riesgo los ahorros de la gente. Vale, ¿y por qué debería importarte a ti todo esto, aunque jamás hayas comprado una sola cripto? Por una razón que quizá no te esperas. Porque cada vez más planes de pensiones y fondos de inversión están metiendo una pequeña parte en Bitcoin, a través de esos fondos cotizados. Es muy posible que ya tengas algo de exposición a las cripto sin haberlo decidido tú. Y eso tiene una cara y una cruz. Por un lado, da acceso a un activo que puede subir mucho. Por otro, mete su brutal volatilidad justo donde menos te conviene, en el dinero de tu jubilación. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, la que divide al mundo financiero en dos bandos irreconciliables. Los optimistas lo tienen clarísimo: solo existirán 21 millones, la adopción no para de crecer, ahora llegan reglas claras de la mano de Estados Unidos, y la caída actual es solo una rebaja temporal antes del próximo gran salto. Algunos van mucho más allá. La gestora ARK Invest calcula que Bitcoin podría alcanzar una capitalización de $16 billones en 2030. Eso supondría más de $700.000 por cada moneda. Pero los escépticos responden con los pies en la tierra: es demasiado volátil para ser dinero de verdad, gran parte de su precio es pura especulación, la regulación aún puede torcerse, y no genera ni un euro de ingresos. En el fondo, todo se reduce a esta pregunta: ¿es Bitcoin una burbuja especulativa más, destinada a estallar, o es el oro digital del siglo XXI, una reserva de valor para la era de Internet? Como dice una de las frases más famosas de la inversión, los mercados se mueven entre el miedo y la codicia. Y pocos activos en la historia han pasado de uno a otro tan rápido como Bitcoin. Porque esto ya lo hemos vivido. Bitcoin ha sido declarado muerto decenas de veces. Se ha desplomado un 80% y aún así, una y otra vez, ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Pero hay una diferencia con los ciclos anteriores. Antes, quien compraba era sobre todo el pequeño inversor llevado por la euforia. Hoy detrás hay grandes instituciones y por primera vez, una ley a punto de darle reglas claras. Aún así, hazte la pregunta incómoda: ¿qué pasaría si los tipos de interés siguen altos mucho tiempo, o si esa ley acaba descarrilando en el Senado? El dinero institucional podría salir, y la caída actual sería solo el principio. Y la respuesta honesta es que no hay respuesta. Los grandes nombres de las cripto y los pesos pesados de Wall Street llevan años discutiéndolo, y siguen sin ponerse de acuerdo. Así que si quieres seguir esta historia con cabeza, vigila 3 señales: si el dinero vuelve a entrar en los fondos cotizados, si la nueva ley supera el pleno del Senado, y qué hacen los tipos de interés. Y algo que va por delante de todo: esto es divulgación, no es una recomendación de compra. Bitcoin sube y baja como una montaña rusa. Si algún día te lo planteas, que sea solo con dinero que puedas perder sin que te quite el sueño. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: que una tecnología cambie el mundo no garantiza que su precio de hoy tenga sentido. El invento y su cotización pueden ir a velocidades muy distintas, y ese desfase es donde unos se forran y otros se arruinan. Y lo único que de verdad importa es esto: no tienes que acertar si Bitcoin se irá a 0 o al millón. Te basta con saber leer la partida que se está jugando. Y eso, después de estos minutos, ya sabes hacerlo. Lo que sí es seguro es que, le pese a quien le pese, Bitcoin ya ha cambiado el dinero para siempre. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Burbuja o el futuro del dinero? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo gran movimiento del mercado.